Buenas tardes, jóvenes, siempre con ustedes el profesor Héctor Efraín Waters de la clase de Ciencias Naturales. Hoy nos corresponde hablar sobre la lección número 15, ¿verdad? Que habla del tema que se llama cambio climático. Algunas expectativas de logro que tenemos aquí, jóvenes, describen las características de los fenómenos climáticos mencionados, sus efectos en la salud y en la economía del país. Vamos a comenzar viendo estas figuras, ustedes las ven acá, ¿verdad? Aparece un hombre con nieve, otro con calor, otro con lluvia, ¿verdad? Aparece un océano lleno de basura, aparecen animales que se están muriendo porque se está descongelando el hielo del Ártico, y aparecen unos tiburones aquí que están hablando de cómo se van a comer el que aparece acá. Bueno, dice que hay que observar y analizar cada una de las caricaturas y van a redactar un comentario acerca de lo que entendieron de cada figura. Bien, vamos a pasar entonces a lo que son las alteraciones atmosféricas y climáticas. Son cambios extremos en las condiciones atmosféricas o climáticas, entre ellas tenemos las sequías, las inundaciones, la lluvia ácida, fenómenos meteorológicos intensos. Luego tenemos aquí el cambio climático, es la modificación significativa y duradera de los patrones locales globales del clima. Las causas son naturales o antropogénicas, o sea, que son por influencia del ser humano. Las causas naturales dice que pueden ser cambios en la energía recibida del sol, circulación oceánica, erupciones volcánicas u otros procesos biológicos. Y las causas antropogénicas o por influencia del hombre puede ser por la alteración de grandes extensiones del suelo, generalmente por la eliminación de dióxido de carbono en los vehículos, en las fábricas y otros gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Luego tenemos aquí las consecuencias del cambio climático, lo que son las sequías. Dice que la sequía es la ausencia de agua en la superficie terrestre. Habitualmente es causada por la falta de lluvias en una región. Entonces usted puede ver que hay lugares de la Tierra donde las sequías son prolongadas casi todo el año, ¿va? Como por ejemplo en los desiertos, ¿va? Está el desierto del Sahara, el Kalahari y muchos otros, ¿va? Entonces, la sequía es consecuencia del cambio climático que provoca el aumento de las temperaturas. El cambio climático hace de que haya más temperatura, que el sol esté más fuerte de lo normal y que nos pueda hacer daño a nuestra piel. Aquí es donde vienen aquel montón de enfermedades como el cáncer de la piel, los giotes, que son como manchas en la piel, en la cara, y dermatitis, que es una picazón que pega en toda la cara, en los brazos, sin ninguna causa aparente, solo por el puro sol. Entonces es de tener cuidado con eso. Luego dice la distribución de forma arbitraria de los fenómenos naturales, como lo es la lluvia, consiguiendo que el mismo país haya extensas sequías y a la vez grandes e incontrolables inundaciones. La sequía hace que los suelos pierdan sus nutrientes. O sea, recuerden ustedes que en los suelos existe una gran cantidad de bacterias y microorganismos que enriquecen al suelo, ¿verdad? Atrapando gases de la atmósfera, y esto hace que las plantitas crezcan de una manera más fluida, ¿verdad? Y que la tierra no pierda su fertilidad. Pero cuando hay demasiada sequía, ningún árbol es capaz de crecer ahí porque no tiene la ayuda de las bacterias y los microorganismos para poder captar sus alimentos, Luego tenemos aquí, la sequía hace que los suelos pierdan sus nutrientes, es lo que hablábamos. La humedad, por eso se vuelven inadecuados para la agricultura y el pastoreo, disminuyendo aún más las probabilidades de sobrevivencia. Las sequías prolongadas pueden provocar que la tierra fértil se convierta en un desierto. Era lo que hablábamos anteriormente, si en un lugar hay demasiada sequía y no llueve, entonces la tierra prácticamente, como dicen los agricultores, muere. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Este fenómeno es conocido como desertificación, como su nombre lo dice. Desertificación viene de desierto. En los desiertos lo que hay es una arenilla fina, que ahí no crecen plantas, es bien difícil. Solo en los lugares más alejados, donde las plantas pueden captar algo de agua, podemos encontrar plantas. De lo contrario, hay grandes cantidades de tierra donde no las vamos a encontrar. Luego dice acá, la sequía en el territorio hondureño va aumentando a lo largo de los años, dejando consigo más escasez de agua. En los mapas que muestra el índice de aridez para 2025 y 2050. El índice de aridez constituye la disponibilidad del agua de una determinada zona y mide la sequía hidrológica.
Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las inundaciones. Dice que estos son fenómenos naturales donde el agua cubre los terrenos por el desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales, derretimiento de hielo, subida de las mareas por encima del nivel usual, dejando sumergidas viviendas, autos, calles, cosechas, animales y seres vivos. Yo no sé si ustedes han visto, jóvenes, que por ejemplo en Honduras se dio un desastre natural que fue en el año 1998 que se llamó el huracán Mitch. Este huracán provocó terribles daños que yo creo que el país hasta la fecha no ha podido recuperarse de esto todavía, ¿verdad? Porque dejó daños tremendos, ¿va? La infraestructura del país, arruinó hubieron millones de dólares en pérdidas por los cultivos, por las casas que se perdieron, un montón de vehículos se arruinaron y fue un daño terrible. Yo recuerdo que fue más de una semana lloviendo día y noche, las 24 horas, que uno no podía ni salir a la calle ni a ningún lado. O sea, era una cosa tremenda, ¿verdad? Y este tipo de inundaciones arrasan con todos los cultivos. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que cuando se arrasan los cultivos después no hay que comer, no hay abastecimiento de alimentos. Entonces la gente empieza a padecer hambre y mucha gente incluso hasta muere de hambre por esto. La gente, por ejemplo, que perdió todos sus cultivos, ¿verdad? Después tienen que buscar ayuda de los gobiernos para que estos les puedan ayudar a financiar, ¿verdad? Para volver otra vez a hacer sus cosechas y que ellos puedan pagarle a los bancos. Luego tenemos aquí las inundaciones se convierten en catástrofes, ¿va? Como la que yo les hablaba, ¿va? Esto dice que se da por el incremento de las cuencas, el desequilibrio socioeconómico que obliga a la población que vive en las zonas de riesgo, la deforestación y la creciente influencia del cambio climático global. Aquí habla, jóvenes, el incorrecto manejo de las cuencas, o sea que no se hacen en el lugar donde se deben hacer o se manejan de una forma errónea, ¿no? El desequilibrio socioeconómico, generalmente usted sabe que en las aldeas la gente no hay trabajo. Entonces, ¿qué hace la gente? O se van para Estados Unidos o se vienen para la ciudad a buscar trabajo. Entonces, eso obliga a esta gente de estas poblaciones que vivían en estas zonas a que se vayan a vivir a estas zonas de riesgo, ¿va? Porque tal vez no pueden pagar un apartamento en el centro de la ciudad para poder vivir. Y esto es lo que ha causado en ciudades como Tegucigalpa, por ejemplo. Usted ve cuando entra a Tegucigalpa, parece como que fuera un nacimiento, ¿va? Aquel montón de casas en los cerros, ¿va? Y esa gente que se ha venido de otras comunidades y que no han tenido dónde vivir y han agarrado esos terrenos para poder vivir ahí, ¿va? Pero cada vez que hay un derrumbe, un deslave, entonces esta gente incluso han quedado soterradas, se han muerto por esa situación, porque esos lugares no son aptos para vivir. Pero las condiciones en las que vivimos en este país, donde no hay acceso a la vivienda y donde es muy difícil, ¿verdad? Usted tiene que ganar mucho dinero para poder optar a una vivienda sencilla, no le permite a esta gente poder optar a esto, ¿verdad? Luego habla también de lo que es la cuestión de hablaba también ahí de las mareas, ¿verdad? La marea recuerdes, el nivel del agua que sube y baja de acuerdo al movimiento de la tierra, ¿verdad? Pero hay momentos en los que se da algún fenómeno, algún temblor en el centro de la tierra y esto genera olas inmensas que pueden llegar a destruir países enteros, ¿va? Ustedes vieron, por ejemplo, el tsunami de las Filipinas, que un tsunami es como un terremoto en medio del mar que genera unas olas inmensas de hasta 30, 40 metros que llegan y destruyen todo a su paso, ¿va? Hay gente que se muere ahogada, los ríos se desbordan y es un solo problema. Luego dice que las inundaciones en el territorio hondureño han tenido su origen por diferentes fenómenos, como las tormentas tropicales, vaguadas, frentes fríos, huracanes que han generado altas precipitaciones. Las precipitaciones es las altas cantidades de lluvia, jóvenes, y provocando grandes inundaciones, ¿va? Ya cuando el agua se nos mete de la calle, entonces ya podemos decir que nuestra casa se está inundando. En el mapa se puede observar que los departamentos más susceptibles a la inundación son, gracias a Dios, porque hay un río que divide, ¿verdad?, Honduras y a Nicaragua. Generalmente es el río Motagua. Luego dice, gracias a Dios, Atlántida, Valle, Choluteca, que son los departamentos que están más cerca del mar. Estos departamentos son más susceptibles a inundaciones por lo que están más cerca del mar, en el Golfo. El mapa muestra que un 14.8% del territorio nacional es susceptible a las inundaciones, ¿va? Esto es lo que ustedes pueden ver acá. Un 14.8% dice acá y un 85.2% no es tan susceptible, ¿va? Generalmente las zonas azules que aparecen acá, ¿verdad? Estas zonas de Gracias a Dios, estas zonas de Colón, Atlántida, estas zonas de Cortés,
son las que son más susceptibles, ¿verdad? Por lo que están directamente ligadas al mar Caribe en este caso, y aquí al Océano Pacífico y al Océano Atlántico en este lado acá. Luego tenemos ahí algunas recomendaciones donde dice que nosotros podemos ayudar a reducir la amenaza del calentamiento global, jóvenes. El calentamiento global, lo hablábamos en el tema anterior, que todo lo que nosotros hacemos de contaminar con los vehículos, la producción de fábricas, todos esos humos y productos, por ejemplo, que utilizan las mujeres, esos fijadores para el pelo, todos esos vapores que salen de esos compuestos químicos se van a la atmósfera y producen daño. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos humos de los vehículos se van hacia las nubes y se acumulan en las nubes. Entonces, ¿qué sucede? Después de un momento, cuando vienen las lluvias, el agua se mezcla con esos gases y con todos esos humos que se acumulan en la atmósfera, en las nubes, y se forma la famosa lluvia ácida. La lluvia ácida es una lluvia color amarillo a veces, ¿verdad? Que esta lluvia puede causar grandes problemas, ¿va? Daña la pintura de los vehículos, es corrosiva para la piel, o sea, es una cuestión bien complicada, ¿va? Ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son ciudades que hay demasiados automotores, demasiados vehículos, se da este fenómeno, ¿va? Y en otros lugares ya se está empezando a dar porque cada vez hay más vehículos circulando, ¿va? Cada vez hay más fábricas trabajando, cada vez hay más gente haciendo actividades para el consumo o actividades para ventas y cosas que generan este tipo de contaminaciones. Entonces debemos reducir este tipo de cosas. Algunas acciones que podemos hacer para evitar esto es evitar dejar abierta la puerta del refrigerador por mucho tiempo, porque gasta mucha luz aparte de eso, ¿va? Apagar las luces, aparatos de sonido, TV y otros electrodomésticos si no los estamos utilizando. Evitar el aire acondicionado lo más necesario, ¿verdad? Y aquí hablábamos también, aquí dice, converso con mis familiares acerca del cambio climático y escribo una lista de al menos 5 acciones que podemos tomar, ¿va? Aquí habla, por ejemplo, elaboro un gráfico de barras que muestre los 7 departamentos con mayor área inundable con base en la información en la siguiente tabla, ¿va? Entonces, aquí ustedes deben llevar a cabo esta tarea, ¿verdad? Como parte de la tarea de la clase. Aquí dice, mire, elaboro un gráfico de barras que muestre los 7 departamentos con mayor escasez de agua. Entonces, también debemos hacerlo, ¿va? O sea, estas son tareas aparte de las asignaciones que se les da. No recuerdo si están dentro de las asignaciones, pero siempre deben hacerlo, ¿va? Bien, jóvenes, entonces por mi parte es todo, ¿verdad? Espero que este tema de cambio climático les haya quedado claro, ¿verdad? Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Siempre con ustedes el profesor Héctor Water. Ánimo, sigan adelante, que esto no va a ser para siempre. Feliz tarde.